Queridos hermanos, ayer tuvimos ocasión, muchos de vosotros pudisteis también ocasión de reflexionar sobre algunos consejos prácticos en torno a este sacramento de la penitencia o de la reconciliación. Hoy me quiero centrar, especialmente siendo el jubileo de la misericordia el contexto en el que vamos a celebrar este sacramento, me quiero centrar en lo que es el corazón del mensaje del jubileo, su propio lema: misericordiosos como el Padre, errukitzuak aita bezala. Jesús nos pide que imitemos el corazón de su Padre. Nos lo pide, forma parte de su llamada, incluso podríamos decir que es su mandamiento principal. Sed misericordiosos, como lo es vuestro Padre Celestial. No se trata de una petición más entre otras. También Jesús nos dice que seamos veraces. También nos dice que seamos generosos. Nos dice que seamos humildes. Nos dice muchos aspectos morales, ¿no? Pero el de ser misericordiosos no es uno más, porque en el fondo supone también capacitarse para poder recibir el perdón de Dios. Cuando vamos a recibir este sacramento, subrayar la llamada de Jesús a la misericordia no es un aspecto moral más entre los muchos que debemos de examinarnos, sino es también capacitarnos para poder recibir el perdón de Dios. Para poder recibir la misericordia necesitamos también ejercitarla. Nadie puede recibir lo que al mismo tiempo también no está dispuesto a comunicar, a transmitir. Hemos proclamado en el Evangelio el capítulo 25 de San Mateo, en ese juicio final del que la Iglesia ha extraído las obras de misericordia corporales. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estaba desnudo y me vestisteis, ha sido la fuente de inspiración desde la que la Iglesia ha formulado las obras de misericordia corporales. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, posada al peregrino, etcétera, etcétera. Pero fijaros, es curioso que las obras de misericordia corporales, que están muy claramente inspiradas en el capítulo 25 de San Mateo, tienen unas correlativas en las obras de misericordia espirituales, que no tienen un lugar o un capítulo o un pasaje tan claro, tan claramente marcado como las corporales en el Evangelio. Las obras de misericordia espirituales están inspiradas en la misma vida de Jesús, no tanto en un pasaje evangélico concreto, sino son una imitación de la forma en la que Jesús ejerció la misericordia. Pues bien, permitidme que subraye esto. En la subida a Aránzazu que hicimos el sábado anterior, meditando este jubileo, este lema del jubileo, recuerdo que una de las reflexiones que se hicieron en esa subida, una reflexión muy interesante, fue la de la preeminencia o la de la prevalencia, podríamos decir, que tiene en cuanto a su necesidad en el momento presente en los países desarrollados, en los países ricos, las obras de misericordia espirituales. Es verdad que también existe la pobreza material entre nosotros y por lo tanto las obras de misericordia corporales siguen siendo necesarias. No digamos nada las obras de misericordia hacia los países pobres. Pero es obvio que la principal pobreza que existe en Occidente, en los países desarrollados, es la pobreza espiritual. Se decía así en aquella subida a Aránzazu. Y son nuestras sociedades desarrolladas las que más dolorosamente sangran en su espíritu. Hemos progresado tanto en los bienes materiales y, sin embargo, estamos tan empobrecidos en los bienes espirituales. Y al decir espirituales, estoy hablando del interior de la persona, porque tenemos de todo y mucho, pero estamos tristes. Hemos hecho el camino hasta la luna,
pero no acertamos en el camino de un sano humanismo. Hemos hecho unos progresos inmensos en la medicina, pero los enfermos están muchas veces en una soledad dolorosa. Hemos dado años a la vida corporal, pero no acertamos a dar sentido a los años. Hemos silenciado las armas en nuestro pueblo, pero no acertamos a pedir perdón y a dar el perdón para la reconciliación. Y mucha gente sufre en su interior, en su espíritu. Tenemos que ser conscientes de que en nuestros países desarrollados hay más necesidad de las obras de misericordia espirituales que de las corporales, aunque éstas no las debemos olvidar. Y es aquí donde la misericordia se hace profecía de un mundo nuevo donde nos regalamos dignidad humana. Sí, obviamente el hombre es una unión sustancial de cuerpo y alma, y ambas cosas, obras de misericordia corporales y espirituales, son indisolubles y separables, ¿no? Pero es cierto que en este momento, en esta gran enfermedad que tiene Occidente por su materialismo, por su relativismo, las obras de misericordia espirituales son especialmente necesarias. Me atrevería a decir que especialmente en un binomio, esa obra de misericordia que dice sufrir con paciencia los defectos del prójimo, por un lado, y por otro lado, la que dice dar buen consejo al que lo necesita o corregir al que yerra, que al fin y al cabo son dos modalidades que casi son una sola cosa. En nuestra sociedad, en nuestro contexto, que está muy caracterizado por las heridas afectivas, por la soledad, por la decepción, en la vida de muchas personas que sobre todo padecen soledad, padecen una decepción, una obra de misericordia importantísima es la de sufrir con paciencia los defectos del prójimo, que supone pues dar nuestro tiempo, que supone saber escuchar aunque a uno le resulte difícil o cargante o repetitivo. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo es sobre todo aprender a querer a las personas como son, sin pretender que yo las voy a cambiar para que se hagan amables. Eso no es así. Supone aceptar una realidad que yo quizás quisiese que fuese diferente, pero estoy llamada a aceptarla. Quizás incluso para poder llegar a cambiarla, lo primero, aceptarla con paciencia. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo es hacernos muchas veces la siguiente pregunta: ¿y si Dios ama a este? ¿Y si Dios tiene paciencia con él? ¿No la voy a tener yo? ¿O es que me pienso yo que soy el redentor del mundo? ¿No estaré yo confundiendo deseo de perfección, deseo de justicia, con amor propio herido, con impaciencia, con ansiedad? Pero en segundo lugar, también dar buen consejo al que lo necesita y corregir al que yerra es también entender que desde luego esa paciencia no hay que confundirla con indiferencia o con relativismo, que no. Si amamos, obviamente nos importa el bien del prójimo, y eso supone que nos tenemos que comprometer y nos tenemos que implicar. A veces uno cuando se implica se complica, eso es verdad, pero eso es inherente al amor. Es inherente al amor implicarse y complicarse, con prudencia, con discernimiento, pero con verdad. Por lo tanto, también es una obra de misericordia muy importante el dar un buen consejo, no dejar a nuestro prójimo en el error o no dejarle en la confusión. Y cuando hay que corregirle, incluso con el riesgo de que uno pues, pueda parecer antipático por decir lo que se sabe que no va a ser agradable escuchar, tiene que estar dispuesto a hacerlo, por amor.
Y claro, la pregunta es, ¿y cómo combinar ambas cosas? Si esas son las obras de misericordia principales. Porque ante el hombre herido, solitario, decepcionado, hay que tener paciencia con los defectos del prójimo. Y ante el hombre desorientado, que pierde el sentido, que cae en el relativismo, hay que dar buen consejo al que lo necesita y corregir el que yerra. Entonces, y además si esos dos hombres son el mismo, porque suele ser el mismo el herido, el afectivamente que está solo y el que se sienta sin sentido y que cae víctima del relativismo, si son la misma persona, ¿cómo combinar esas dos obras de misericordia que parece que son contradictorias? Sufrir con paciencia los defectos del prójimo y dar buen consejo y corregir al que yerra. La verdad es que integrar ambas cosas supone una sabiduría divina y supone un don del Espíritu Santo, integrarlas. Y posiblemente la respuesta adecuada es que, en primer lugar, quizás lo primero en el tiempo tiene que ser sufrir con paciencia los defectos del prójimo y no comenzar con corregir al que yerra. En un orden lógico, en un orden, digamos, pedagógico, lo primero será sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Quizás lo segundo será dar consejo y lo tercero será corregir al que yerra. Quizás también para entender de qué manera se conjugan ambas cosas, será necesario entender la importancia de la oración de unos por otros. Yo rezo por los demás. O tengo quizás facilidad de ver los problemas, los defectos, pero no brota de mí espontáneamente la oración por los demás. Tengo rapidez en ver los defectos, pero no tengo prontitud en orar y en interceder por ellos. Quizás la oración de intercesión es una oración que nos da la connaturalidad con el Espíritu Santo para saber cuándo callar, cuándo hablar. Siempre interceder, desde luego. Vamos a pedir este don en este año jubilar, misericordiosos como el Padre, subrayar especialmente la especial necesidad que tiene nuestro mundo de las obras de misericordia espirituales, sin olvidar las corporales, por supuesto, subrayarlo. Errukitzuak aita bezala esaten dugu, eta azken batean gure lagun urkoa maite ezkero, badakigu maitasun hortatikan ze ondoriok etorriko zaizkigun. Eta ondorio horiek izango dira, lehenengoa gure lagun urkoaren ganako otoitza. Jangoikoak nere biden jarri didanen aldeko otoitza, dudari gabe hori izango da, errukizko ekintza oso printzipala eta beti geure esku egiteko izango deguna. Pazientzia handiz, geure lagun urkoaren defektuak eramatea, eta batipat geure denbora ematea. Gaur egun daukagun, behar bada gauzarik balio handienekoa zea da geure denbora, geure astilla. Nere astilla zertarako erabiltzen dut, nere astilla zeinentzako da, telebistentzako, irratintzako, edo nere astirik importantena, printzipalena, lagun urkoarentzako alda. Geure kontzeju ona eta Espiritu Santuari eskatu konsolatzeko espiritua eta kontzejuk ona emateko argitasuna. Bi gauza horiek, konsolatzeko hitz egokiak eta kontzeju onak emateko argitasuna. Hauxe da, eskatzen dugun doaia, erruki jubileoan gabiltzalarik.